regresamos a nuestra casa, al estudio 1 de la cadena SER. Y creo que va a merecer la pena la aventura de esta noche. Nuestra idea, que sea una noche de aprendizaje ante todo, conocer al personaje, conocer la historia de nuestro país, una historia de una celebridad que estuvo muy conectada con lo sobrenatural. Pero hay un plus. Y ese plus es estar en un lugar importante para comprender el misterio. Seguramente el nombre de Zorrilla sea bien conocido por muchos estudiantes, amigos de la literatura y personas de cultura más o menos general. Hace ya unos cuantos años, en Milenio 3, con nuestro amigo Jesús Callejo, hablábamos de escritores que habían tenido sus devaneos con el otro lado. Almas sensibles, evidentemente, que conectan con otras formas de realidad, que no sabemos qué son, pero que a veces vienen en el mismo grupo, en el mismo tren de cola de la inspiración, de las musas, las ensoñaciones, e incluso, ¿por qué no las apariciones? José Zorrilla tuvo varias y dejó escrito algunos encuentros con lo extraño. Algunos eran insólitos en su apariencia. Desde niño, al parecer, Zorrilla tuvo una aproximación a lo inexplicable. ¿Pero eran fantasías de niño o precisamente esa sensibilidad especial que tienen los grandes genios? Esa sensibilidad que permite ver un poco más allá de la capa ordinaria de las cosas. Esta noche tenemos la oportunidad de acudir a un lugar que tiene que ver con Zorrilla y a un lugar donde parece que ocurren algunas cosas que tienen que ver con su propia biografía. La biografía más desconocida, la biografía del misterio. Ángel del Pozo, de sobra conocido, es un compañero que hace una maravillosa labor, sobre todo en Castilla. Nos legó una serie de reportajes imprescindibles en el norte de Castilla. Está haciendo con enorme éxito un programa en la televisión de Castilla y siempre ha estado presto a ayudarnos en cualquier circunstancia. Un auténtico cronista de esas cosas que casi nadie cuenta, pero que a todos nos interesan. Ángel del Pozo, amigo, buenas madrugadas. Ángel, buenas noches. Vamos a ver si nos recibe Ángel del Pozo. Las conexiones veremos si juegan a favor, pero os adelanto parte del secreto. Está en la casa museo que se alzó en Valladolid en honor a José Zorrilla. La casa donde murió el escritor. Una casa que ha salido a la luz pública, no solo por la enorme labor cultural que realiza, sino por otras cosas que van a dar mucho que hablar, evidentemente. Cosas públicas, con testimonios, con nombres y apellidos. Y creo que hay que hacer hincapié en esto, porque muchas veces, cuando se habla de edificios oficiales, de lugares importantes, donde a veces pasan cosas, nos encontramos con unas iniciales, con se dice que, se supone que ocurre, pero pocas veces están los nombres y los apellidos, y las personas, además, de gran rigor y de prestigio. Son la 1:14 minutos y estamos más que nunca en manos de las conexiones y los hados de lo digital. Ángel del Pozo, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, por fin escucho tu voz, tu potente voz en algún lugar que creo que tiene un significado también poderoso. Estás sentado en un sitio muy especial, ¿no? Pues sí, como tú bien has dicho, estoy en un lugar emblemático de la ciudad de Valladolid, en honor a José Zorrilla, y es ni más ni menos que la casa donde él nació. Un 21 de febrero de 1817... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Ángel, te referimos. El 21 de febrero de 1817 fue en este lugar donde nació José Zorrilla. Me encuentro a escasos metros de la habitación donde nació y me encuentro sentado precisamente en el lugar donde falleció, justo en la silla donde José Zorrilla falleció en el año 1893, de frente al escritorio donde plasmó muchas de sus obras. Está sentado en la silla original, en el lugar donde ese hombre creativo y amigo del misterio dejó de existir. ¿Sabemos algo, Ángel, de ese momento, del momento de la muerte? ¿Por qué muere Zorrilla en el lugar donde tú estás sentado ahora mismo?
Precisamente muere sentado y delante de su propia familia porque tenía una insuficiencia respiratoria. Aunque yo he leído al respecto, luego nos lo podrán confirmar las personas que son expertas y que nos van a acompañar en la vida y obra de José Zorrilla, que tenía un tumor cerebral. Ángel, tú te encuentras con una noticia, tiras del hilo, y además de lo que vamos a aprender sobre este hombre que estuvo muy conectado con lo sobrenatural, te encuentras con diferentes fenómenos, vamos a llamarlo insólitos, y con ese plus que yo decía, personas de enorme prestigio, como hemos entrevistado a cientos, y tú también lo has hecho, en tu área de influencia, personas que no tienen temor a comentar cosas que pasan, cosas que algunas son bastante fuertes si las vemos. ¿Cómo llegas tú a conocer la historia de que en este lugar tan importante, que yo recomiendo la visita para conocer Zorrilla y el lado oculto también de José Zorrilla, que es igual de interesante, cómo empiezas tú a conocer que ocurren cosas, Ángel? Pues me llegan a través de dos vías diferentes, de un familiar y de un amigo, de que en la casa están ocurriendo fenómenos extraños. Yo ya escribí un reportaje de investigación sobre la vida de José Zorrilla en el norte de Castilla, y tiene una vida muy cercana a lo sobrenatural. Él nos ha dejado un legado literario muy importante, pero quizás lo menos conocido de esta figura es siempre esa cuerda floja en la que estaba siempre entre el más allá y el más acá, ¿no? Tuvo experiencias de visiones de fantasmas, experiencias con duendes, y yo ya había escrito sobre ello. Entonces, al oír estas noticias de que aquí ocurrían fenómenos extraños, me acerqué a la casa y la sorpresa fue mayúscula cuando empleados de la casa me contaron experiencias que habían tenido en distintas épocas, con distintos lugares y, como estoy diciendo, con distintos testigos. ¿Algunas, Ángel, en el mismo lugar donde te estás sentado ahora mismo? Pues sí, mira, tengo la máscara mortuoria de José Zorrilla mirándome fijamente a mi lado izquierdo, pero en esta pared que está al lado del escritorio y que puedo tocar, se encuentra un espejo con el que sucedió algo extraño. Vamos a hacer una cosa, Ángel. Tú estás con un hilo alámbrico y luego comentaremos todo el trabajo que los compañeros de Ser Valladolid están haciendo en conexión con nuestros compañeros aquí en Madrid, Carlos Ródenas a los mandos de la nave del misterio, Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el mundo pendiente de una noche muy especial, una noche de cultura, de literatura y de misterio, que a veces es que es un triángulo de una misma cosa, ¿no? La creatividad, la sensibilidad y lo extraño. Ni más ni menos, Ángel del Pozo, en el lugar donde murió el genio y donde está su máscara mortuoria. Hace no mucho hablábamos en Cuarto Milenio de máscaras mortuorias. Vamos a hacer una cosa. Como Ángel está con un micrófono inalámbrico y puede desplazarse por diferentes lugares que son importantes esta noche, vamos a hacer una cosa. Le damos tiempo a Ángel a que descienda a otra estancia donde va a encontrarse con dos personas que yo creo que están entre los grandísimos especialistas mundiales en la figura de José Zorrilla. Nos tienen que contar muchas cosas. Vamos a conectar ahora mismo fuera de la casa, porque fuera de la casa hay una persona que tiene que ver con ese espejo que mencionaba Ángel del Pozo, que es Jesús Valdespino, y que yo creo que puede ser el primer testimonio de esta noche. Y no vamos a quedarnos solo en los testimonios, ni vamos a quedarnos en lo superfluo. Vamos a ir más allá. Vamos a conocer a ese gran creador y por qué desde niño tuvo auténticas apariciones y visiones. Hay quien dice que tiene que ver con lo que ocurre en la casa de José Zorrilla. Santi, buenas noches, ahora sí. Buenas noches, sí. Hay un montón de interconexiones y eso nos puede provocar algún problema, pero creo que puede merecer la pena. Lo que decía, lo más sorprendente, la gente comentándolo, gente de un enorme prestigio y gente que, como en el caso de Jesús que acabamos de escuchar, el jefe de infraestructuras de esta casa, que ha vivido fenómenos que podríamos considerar, eso, singulares y extraños. Pues sí, además estamos hablando de una casa, de un personaje muy particular y que no solamente los sucesos extraños que, pues como por ejemplo en otras casas famosas, como la de Lorca, por ejemplo, se han hablado que ha habido este tipo de cosas, sino la grandeza y la historia del personaje que vamos a desentrañar, no solamente en su dimensión paranormal o en su dimensión de haber estado en contacto, tanto en su vida como en su obra, con lo sobrenatural, sino porque José Zorrilla es de esos personajes que si hubiese nacido en otro país, en Estados Unidos, sin ir más lejos, estaría a la altura de Edgar Allan Poe. De hecho,
acabo de ver hace un momento un retrato de José Zorrilla y se da un aire por la vestimenta, lógica, son coetáneos, por el tipo de retrato. Era como un Edgar Allan Poe español. Un hombre que aparte de ser un gran literato, vivió una vida apasionante, era un hombre puramente renacentista, no solo escribía muy bien, sino que dibujaba muy bien, tenía un talento para el dibujo increíble. Un periplo en París en el cual se hace amigo de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, de gente apasionante, y luego un periplo mexicano en el cual vive la guerra civil con el emperador Maximiliano. Es decir, una de esas vidas de escritor intensa que si, ya te digo, que si se hubiese dado en otro país de los que este tipo de cosas las miman un poquito más y les dan un poquito más de marketing, pues otro gallo lo habría cantado al pobre José Zorrilla en su memoria, ¿no? La gran cuestión, Santi, es con cuántos personajes españoles no pasa lo mismo, ¿no? En otro país, pues serían todavía, yo creo que hasta más importantes, o tendrían más reconocimiento. Vamos a conocer esa otra cara intensa y curiosa de José Zorrilla. Nos comentaba Paz Altés, directora de publicaciones del Ayuntamiento, que era un niño muy especial. Descripciones, Paz, como la que hemos antes recreado, de un niño que quizá en su imaginación o no imaginación llega a ver esas figuras, nos dejan a las claras cómo era este individuo, ¿no? Llegó a la escritura y llegó a la literatura casi impulsado por esa visión que tenía del mundo distinta, ¿no? ¿Da la impresión? Sí, y además contra viento y marea, porque yo creo que en su entorno, Ángela lo podría decir mucho mejor, no encontró demasiados apoyos. Me refiero a los apoyos que podía tener un niño en el círculo familiar. Nosotros aquí en la casa constatamos la presencia o siempre explicamos la presencia del padre, de la madre y de un tío materno, el hermano de la madre, Zoilo, que era un clérigo que debió ser bastante duro con él en muchos aspectos, y que todos estaban intentando cercenar su vocación y sus ganas de hacer versos y de escribir y de dejar volar su fantasía. No lo consiguieron, pero lo pasó mal, porque tuvo que salir huyendo por las patas de un caballo, pero por patas, sí, para poder llevar a cabo su vocación. A contracorriente. Ángela, estamos viendo ahora entonces, describía nuestro compañero Santiago Camacho, haciendo un juego para que todo el mundo lo entendiese, comparando con Allan Poe en el sentido de un interés muy especial por las historias de ultratumba, por las historias del otro lado, por las historias que se salían de lo normal también en José Zorrilla, aparte de su obra bien conocida. ¿Es una realidad esto? ¿Él volcó toda esa sensibilidad que tenía y todo ese apego a lo sobrenatural y todas las experiencias reales o alucinatorias, como él decía, en su literatura? Sí, no hay que olvidar que Zorrilla es un romántico y un romántico tardío en el teatro, pero en sus primeras poesías está ya abierto todo ese romanticismo. Es un artista en el sentido más extenso de la palabra, tenía alma de artista y todos los sentimientos y todas las sensaciones que eran susceptibles de poder ser recogidas tanto en la pintura. De pequeño también le gustaba muchísimo pintar las torres, las espadañas de las iglesias, como haciendo versos, que era donde él encontraba, pues yo creo que su percepción de las cosas pues plasmada de la mejor forma. Lo hacía y lo hizo desde siempre. Él tenía muchísima predisposición a lo fantástico. Era muy fantasioso desde el principio, desde que era muy pequeño. Por eso siempre su padre intentaba reconducir esa vocación, como ha dicho Paz, por la carrera de leyes. Quería que fuera un hombre de leyes, igual que lo había sido él, que lo era él en aquel momento. Su padre era relator de la Chancillería de Valladolid, luego tuvo diversos cargos políticos y Zorrilla no estaba por la labor. Hizo hasta tercero de leyes, pero en el último curso encabezó un motín en la universidad en contra de un profesor y tuvo que alejarse durante un tiempo de la vida universitaria y no volvió. Le llevaron
junto a sus padres en el camino se escapó, robó una yegua a un primo suyo de Torquemada, se volvió a Valladolid, de Valladolid se fue a Madrid y estuvo escondido primero con unos gitanos y después en la casa de un cestero, en una portería. Por el día iba a la Biblioteca Nacional con su amigo de los Santos Álvarez, que era un compañero del colegio de Valladolid, y luego durante el día pasaban prácticamente al calorcito de los braseros. O sea que estamos viendo, Ángela, que en un nombre como Zorrilla, que para muchos jóvenes imagino que suena como tan incluso pomposo, una época, un escritor muy importante, resulta que hay una vida un poco de casi de héroe de novela, nunca mejor dicho, con todo tipo de vicisitudes. Y nos hablaba Paz de episodios alucinatorios que él mismo dice en alguna de sus frases: la alucinación y la persuasión influyeron indisputablemente en el carácter fantástico de mis obras. Yo tengo en la mía muchas historias de alucinaciones y muchos tropiezos con muertos y aparecidos. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto, Ángela? Estos episodios alucinatorios, y como decía Paz antes, que me parece increíble, episodios de sonambulismo que quizás se despertaba una noche de creatividad y se encontraba con cosas que él no había dejado siendo consciente, o sea, que se despertaba quizá en estado de sonambulismo a hacer diferentes actividades. Sí, efectivamente. Él decía que primero había sido la imaginación y la persuasión después. Él cuenta que estando en casa de su tío Zoilo, el canónigo, pues tenía la costumbre de escribir todas las noches antes de irse a la cama y dejaba escritos los versos y hacía una raya horizontal debajo y ponía el número de versos. Y al día siguiente, una de las noches, al día siguiente cuando se despertó, vio que tenía escritos, que había escrito 6 versos más. Pero no solamente esto, que había escrito 6 versos más, sino que había concluido de forma, óptima el concepto de lo que él quería expresar, que durante la noche le estaba dando problemas si no era capaz de hacer un resumen, y vio sorprendido la mañana siguiente que había escrito los 6 versos con la rima que correspondía y que además el concepto que él buscaba estaba expresado de una forma impecable. O sea que era un hombre que podíamos decir que tenía unos episodios de actividad de su subconsciente o de áreas poco trabajadas y poco conocidas del cerebro sorprendente, y que le ayudaban en la creatividad, como ha pasado con muchísimos grandes literatos. Vamos a hacer una cosa, tenemos la fortuna, le pedimos por favor a Ángel del Pozo que aguante donde esté para contarnos sensaciones, a Paz y Ángela que por favor estén un tiempo más con nosotros, que tenemos mucho que preguntarles y que yo creo que es una historia maravillosa de la literatura española y de la sensibilidad con lo sobrenatural, romanticismo puro, tan cerca de historias del más allá. Pero me gustaría, en este par de minutos, y a la vuelta después de las noticias volvemos, para que Paz y Ángela nos cuenten también pues qué han vivido, por ejemplo, ellas, o qué les han comentado, o qué han visto. Queremos tener un puzzle completo de este lugar que desde luego ya forma parte de una visita obligada. Nosotros iremos, ¿verdad, Carmen? Yo no me pienso perder la habitación donde estaba el amigo Ángel del Pozo abriendo y que luego se ha salido. Me ha parecido absolutamente genial. Me ha parecido absolutamente genial. Tenemos mucha suerte esta noche por contar con Ángel y contar con vosotras dos, porque yo creo que nos vais a enseñar muchas cosas. Y mira, casi como si fuera una sorpresa, para que nos sigáis contando cosas de Zorrilla, nosotros recreamos en su día una visión que tiene ese Zorrilla niño, que desde luego ya lo estamos viendo como alguien diferente de los demás, con esa especie de pátina o de luz o como queramos llamarle, que conectaba con otras cosas. Él, luego nos lo explicáis, si os parece, y seguimos hablando de Nicolasa y seguimos hablando de lo que ocurre. Él llega a decirle a su madre, completamente aterrorizado, con muy pocos años, que ha visto una figura que le debió impresionar muchísimo, de una especie de demonio, que claro, con esas esculturas que existen en la provincia de Valladolid, hay algunas que de verdad es que te ponen el alma en vilo, ¿no? Pues a Zorrilla le debió impactar tanto algo que durante muchos años, como con otras cosas, se preguntó si pertenecían a la imaginación o habían traspasado el umbral de la imaginación y se estaban presentando de una forma casi tan física como él vio a su propia abuela. Vamos a escuchar este
pequeño fragmento y me lo explicáis. Entonces vi avanzar un jinete tan gallardo como colosal. Con la cabeza llegaba casi al rodapié de los balcones de mi casa. Envióme desde su blanco caballo una mirada luminosa de sus ojos de mucho blanco y una sonrisa fascinadora de su boca. Corrí yo a decirle a mi madre que acababa de ver pasar al diablo de San Miguel en el caballo de San Martín. Es que los niños están más cerca, por no estar sus almas bien desprendidas del mundo de los espíritus de donde vienen. ¿O es que esta alucinación era la primera que en mí engendraba el espíritu visionario de mi fantástica poesía?